Y nada, vamos con el tema que nos atañe, que se llama habilidades, cualidades y virtudes del negocio. Eso es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos, o al menos a lo que yo me he dedicado y me he determinado y le he dicho al universo, universo, esto es lo que voy a hacer. Ahí verá pues si me da una manito, y si no me da una manito, pues hago que me dé una manito, pero las cosas van bien, el objetivo va bien, la actitud, la disposición, la creencia, la convicción va bien, de manera que podemos compartir, ¿no? Sobre todo una situación como la que pasa, la que atraviesa el mundo de incertidumbre. La pregunta de esta tarde. ¿Qué ocurre cuando descubrimos? Pregunta, ¿qué ocurre cuando descubrimos? Esa es la pregunta que usted se hace ahí donde usted se encuentra. ¿Qué ocurre cuando descubrimos? Normalmente cuando descubrimos, hay una sensación de asombro en nuestra vida. Al menos en mi caso, yo soy una persona que soy muy inquieta en el conocimiento. Yo me la paso escudriñando, me la paso investigando, me la paso haciendo muchas cosas, porque es algo que me apasiona desde muy niño, que aún sigo siendo niño. Entonces digo yo que mientras esté en este plano material, seguiré buscando. Pero normalmente cuando descubrimos, nos asombramos. El asombro puede obedecer a una sensación de alegría, de gozo, de entusiasmo, o a una de tristeza, de desgano. Y esa es básicamente, normalmente cuando vamos hacia algo oculto, cuando vamos hacia algo hermético, vamos con ese palpitar de que con qué nos iremos a encontrar, porque a veces intentamos buscar la verdad, pero hay momentos en los cuales no estamos preparados para la verdad. Es decir, hay momentos en que queremos descubrir algo, pero no estamos listos para asimilar eso que vemos. Obviamente eso nos lleva a ese momento de consternación, porque nos impresiona, nos asombra. A mí me asombran todas las cosas. Por eso es importante eso. ¿Qué pasa cuando descubrimos? ¿Qué ocurre cuando descubrimos? Este negocio es un negocio que es eso, de descubrir. Un negocio que él tiene dos variables, una que él nos descubre y una que nosotros lo descubrimos. Y eso toma tiempo. No por el tiempo en sí, sino por la preparación. Es decir, tiene que el cuerpo, la mente, tiene que disponerse a asimilar una figura de negocios como esta, porque desde luego es atípica. El negocio, como lo hemos dicho muchas veces, de entrada es sospechoso, porque normalmente cuando uno aborda a una persona, o más bien cuando lo abordan a uno, hay una tendencia a que uno se ponga esquivo, porque en lo tradicional normalmente la gente no es tan amable. En lo tradicional la gente normalmente va es a sacar ventaja en todo momento, digamos, de una situación como esta. Por esa razón hay como esa sensación de estar un poco a la expectativa. Pero esa es la razón por la cual se requiere tiempo para que nosotros entremos a analizar lo que es, digamos, esta figura de negocio. Es como siempre, de pronto en algunas ocasiones coloco el ejemplo como cuando uno toma un vaso o un recipiente y le echa agua, y de momento como que le echa aceite, y entonces lo sacude o lo estruja, lo bate, como sea, y entonces en ese momento de ebullición, de efervescencia, uno ve partículas por todo lado. Pero en la medida que se queda quieto el recipiente, empieza todo a tomar su forma natural. Y esa es básicamente cómo funciona nuestro cuerpo ante una situación como esta. De pronto, un negocio que a mucha gente estresa, de hecho a mucha gente la hace llorar, a mucha gente la hace sufrir. Hay gente que sufre con este tema. Y es precisamente ese ajuste que se está haciendo en todo el organismo. Se está haciendo como un ajuste en el cual
todo tiene que cuadrar. Porque realmente cuando llegamos nosotros, no al negocio como tal, sino a la oportunidad de ganar, nos damos cuenta que estamos descuadrados. Descuadrados es que obviamente estamos descuadrados en todos los aspectos, en la mayoría de aspectos, porque obviamente hay un descuadre financiero, hay un descuadre de ideas, hay un descuadre de pensamiento, hay un descuadre emocional, hay un descuadre en todas las áreas. Uno que de pronto creía que era muy pilo y que estaba habilitado, facultado, porque de pronto tenía 1, 2 o 3 carreras, aparte de 50,000 posgrados. Pero ocurre que cuando llega el desafío de ganar, entonces ahí nos encontramos que estamos en cero. De hecho, en la mayoría de los casos, menos cero. ¿Sabemos qué es estar menos cero? Menos cero es como si marcamos la línea del tiempo. La línea del tiempo puede ser hoy que es 2 de mayo. Entonces, 2 de mayo, se supone que la línea del tiempo en cero es lo siguiente, es que, por ejemplo, hoy 2 de mayo, usted tenga de alguna manera cierta comodidad. Obviamente que para los que estábamos acá presentes, pues la comodidad está. Pero hablándole así al general, que hoy 2 de mayo usted esté en comodidad. ¿En comodidad en qué? En sus emociones. En comodidad en su parte financiera, ojo. O al menos que no tenga deuda. No tanto de que no tenga dinero, sino que no tenga deuda. O sea, si usted no tiene deudas, o sea, si una persona hoy 2 de mayo no tiene deuda, entonces está en ceros. Eso es estar en ceros. Pero si la persona tiene deuda, entonces está menos cero. Es decir, como si en esa línea del tiempo empezamos a decir que el día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado ya está ignorado. O sea que lo que hoy intentamos hacer es para ponernos a paz con esos años pasados, inclusive con esa ascendencia pasada, que es como cuando nosotros decimos, claro, es que yo nací en Colombia, o hubiese nacido en Estados Unidos o en Inglaterra, qué sé yo, pero por el solo hecho de haber nacido, ya vengo con una deuda adquirida. Entonces, todo eso es estar como en una situación ahí menos cero. Entonces, este negocio lo primero que hace es ponernos en contexto con toda la situación, en la cual empezamos a darnos cuenta que, claro, veníamos gravísimos. Es como cuando la persona de alguna forma acude tarde al médico. Entonces, el médico no sabe por dónde empezar, porque hay un desorden en todo el organismo que al médico le queda más fácil como darle la inyección letal y decir ya para no complicarme. Entonces, llegamos nosotros una cantidad de situaciones a la cita con el éxito que obviamente, como son tantas cosas, no sabemos por dónde empezar. No sabemos qué es lo que debemos cuadrar primero. Entonces empezamos a entender la situación. Que nuestra mente es un caos. Porque normalmente cuando nosotros no estamos en función de ganar, nuestra mente está vibrando muy bajo y nuestra mente nos está diciendo que todo el mundo nos debe, ¿no? Y nuestra mente nos está diciendo que si hay una persona que tiene el doble o el triple o bueno, si no tenemos nada, pues el doble de nada es la inmunda, ¿no? Pero la gente que tiene, nuestra mente nos dice que la gente que tiene, eso que la gente tiene era nuestro y entonces eso tiene que ser nuestro. Entonces empezamos a sufrir. Empezamos a sufrir emocionalmente. ¿Ustedes saben qué es sufrir emocionalmente? O sea, es un dolor, como dicen en Santander, en Bucaramanga, es un dolor muy berraco porque es sufrir emocionalmente. El sufrimiento emocionalmente se llama envidia. Y la envidia es como, siempre, pues solamente lo he dicho, la envidia es la herencia de los pobres. Obviamente cuando llegamos a esta situación, entonces nos encontramos que no sabemos pensar. Nos encontramos
que tenemos los pensamientos cruzados, los sentimientos cruzados y obviamente el amor cruzado. Porque realmente no sabemos quiénes somos. Es más, cuando digo no sabemos quiénes somos, es cuando no sabemos cómo reaccionamos ante diversas situaciones. Por eso nos encontramos con cosas que parecían que eran bonitas y después se hicieron feas. Con palabras que de momento parecían bonitas, pero después se hicieron feas. Aquellas personas que en un momento se juntaron y después se agarraron. Y entonces, después de amarse, comillas, se maldijeron y todas esas cosas. Es decir, así es como estamos nosotros como seres humanos. Todo cambia cuando se presenta la oportunidad de ganar. La oportunidad de éxito. Cuando se presenta esa situación es cuando descubrimos que estamos gravísimos en todas las áreas, Entonces, en la parte espiritual, en la parte mental, en la parte emocional, en la parte física, en la parte social, sobre todo en la parte social. Normalmente, cuando se genera el desafío de ganar, las personas se dan cuenta que no se soportan. Es algo bien interesante porque cuando uno está de alguna forma en la inmunda y hay más personas en la inmunda, pues uno tiende a amarse en la inmunda. El problema es cuando uno de los que está en la inmunda quiere escaparse de la inmunda. Entonces uno que está en la inmunda no quiere dejar que uno se salga de la inmunda. Hay que jalarlo. Hay que amarrarlo nuevamente para que no se escape el desgraciado. ¿Por qué? Porque queremos estar todos en la inmunda. Entonces, cuando se presenta la ocasión de ganar, es ahí cuando descubrimos que estamos graves y que toca hacer una reparación general. Una reparación general. Entonces, normalmente, y ahí es cuando vemos nosotros la primera fase, ¿no? El primer hervor del desafío de ganar, y es que llegan muchas personas creyendo que pueden ganar. Y eso está bien, creer que se puede ganar. Solo que hay dos pequeños detalles cuando de ganar se trata. Que no solamente se requiere intentarlo, sino sostenerse en el tiempo. Sostenerse en el tiempo requiere que uno diga, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer y cuáles son? No los inconvenientes, porque en el éxito no hay inconvenientes, todo es un desafío. Voy a hacer esto, pero voy a preparar mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi todo, para aguantar el proceso, para soportar el proceso, porque el proceso es lo que transforma. Y obviamente, claro, usted necesita ser transformado. Yo necesito ser transformado. De hecho, estoy en ese proceso de transformación que es bastante chévere porque uno se siente chévere porque el éxito es poder, el creer es poder. Es decir, es esa transformación del yo no puedo al yo puedo, pasarlo, de yo no era de pronto constante en algo, pero me desafío a ser constante en algo, entonces digo, ve, ahorita estoy siendo constante. De pronto, de valorar a otras personas, que no está mal, lo que está mal es no valorarse uno. Entonces uno empieza a darse cuenta de pequeñas situaciones y es ahí cuando descubrimos todo eso que nos lleva a pensar, nos lleva a replantear, nos lleva a decir, claro, se requiere que ocurra una situación accidental en nuestra vida para que reaccionemos. Y ahí, a partir de allí, nos damos cuenta de que estamos hechos. Entonces, todo eso para ponernos a cero. Es decir, a cero. Y a partir de ese cero, de esa línea del tiempo, que es hoy 2 de mayo, empezar a emerger. Es decir, para pasar de menos a la línea del tiempo, se puede tomar mucho tiempo. Se pueden tomar inclusive muchos años. Porque es como el efecto de la famoso bambú chino. El bambú chino se dice que es una planta
que ella se demora mucho en salir de la tierra. Es decir, ella está sembrada ahí, pero se demora mucho tiempo en salir de la tierra. Se puede durar entre 3 y 5 años para salir de la tierra. Ese bambú chino, en ese proceso, supongamos de 5 años, está generando una raíz, una ramificación, es decir, internamente, a oscuras, tan fuerte que cuando aflora sobre la superficie, se dice que en una semana puede alcanzar una altura de 10 metros. Pero esa vara de bambú que emerge a esa velocidad cuando dice, uy, qué crecimiento tan exponencial, qué crecimiento tan explosivo. No, es que ha habido un proceso que no se ha interrumpido. Es un proceso que ha sido constante y ha generado una fuerza interior. Apunte ahí, fuerza interior, esa fuerza interior que es la que le permite sostener una vara tan fuerte, porque el bambú chino es de lo más fuerte que hay, ¿no? En materia de maderas. Entonces, ese es un proceso que se da en la naturaleza. Ahora, yo tengo entendido que usted es natural, es decir, usted es una persona. Bueno, no digo natural, porque hace muchos años ya, cuando dijeron naturales, y entonces uno va al diccionario y dice salvajes, no salvajes. Obviamente, ustedes no son salvajes. Quien dijo que eran salvajes fue la Iglesia Católica. El Papa de Roma dijo, ellos son salvajes, no tienen alma, ni tienen corazón. Terrible eso. Pero bueno, obviamente, en América hay alma y hay corazón, ¿no? En América hay alma y hay corazón. Entonces, a donde voy es que para colocarnos a tono, para colocarnos nosotros a cero, se requiere un tiempo porque hay que identificar el problema. Y eso se llama el descubrimiento de sí mismo. Porque las cosas bonitas es que el conocimiento nos ayuda a conocer. Y cuando el conocimiento viene, nos transforma la forma de sentir, de percibir, de oler. Es decir, nos transforma todos los sentidos, porque los sentidos requieren el oxígeno del conocimiento, que esa es parte fundamental. Por eso, la gran falta es cuando ignoramos que ignoramos. Este negocio nos está diciendo, siéntate ahí que te voy a contar qué ignorabas. O sea, que el negocio está diciendo, a partir de ese momento, ¿quieres transformarte? ¿Quieres estar dispuesto, como le dice Morfeo a Neo, le dice, ¿está dispuesto entonces a acceder? Entonces dice, sí, estoy dispuesto. Entonces empieza el proceso. Entonces empieza uno a dar cuenta que tiene habilidades, pero mal empleadas. El negocio es maravilloso porque siempre lo he dicho que no es un tema de negocio como tal, el negocio como tal, el negocio tradicional. No, es el negocio como hablábamos el tema en espacios pasados, es el negocio de la vida porque tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis sentimientos, tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mis pasiones, tiene que ver con mis sueños, tiene que ver con lo que yo soy. Inclusive no con lo que somos, sino con lo que yo soy. Entonces esa percepción que tengo en ese primer momento, él me atrapa porque el negocio tiene una característica bien importante y él te coloca el dulce al paladar. ¿No? El dulce al paladar, y uno tan chévere, uno le habla a las personas y tal, las personas dicen dónde hay que firmar y cuándo hay que pagar y tal. Entonces se da esa situación en la cual decimos, mire qué cosa tan bonita. Qué cosa tan bonita, ¿por qué? Porque esto es chévere. No, porque claro, el negocio nos está diciendo, ven para acá, quiero llamar tu atención. Y entonces hace eso que se llama la famosa fase del principiante, que consiste en que pues obviamente uno haga así, cha, y la gente se firme y cha, y la gente se firme y pague y arranque y tal y toda la cosa. Pero
Obviamente, eso es chévere, muy chévere, porque pues se trata de eso, pero uno en el proceso empieza a irse colocando bastante condescendiente con el negocio porque uno empieza a amarlo, porque uno dice, este negocio me ha ayudado mucho, me ha ayudado a conocerme, me ha ayudado a darme cuenta quién soy. Porque crean una cosa, familia, que en la medida que descubrimos de qué estamos hechos, cuando descubrimos de quiénes, es decir, quiénes somos, entonces ahí uno empieza a valorarse. Ahí empieza a valorarse, porque haga de cuenta que usted va por la calle y de momento usted patea una piedra, no una piedra de cristal, y al otro día patea la piedra de cristal, y al mes patea la piedra de cristal, y al año patea la piedra de cristal. Pero un día que va a patear esa se detiene, levanta esa piedra de cristal y se da cuenta de que no es un cristal, sino un diamante. Normalmente usted recoge esa piedra, ¿no? Y entonces usted la verifica y se da cuenta que es un diamante. Desde ese momento usted no vuelve a patear porque usted dice que de pronto si la pateo se me quiebra. ¿Sí se da cuenta? Si la pateo se me quiebra. Es decir, usted empieza a manifestar un sentimiento por esa piedra que adquirió valor. ¿Por qué adquirió valor? Por el conocimiento. Porque mientras no tenía conocimiento, usted la cogía a patadas. Entonces supóngase que usted sea esa persona que la vida la coge a patadas. Esa persona que las circunstancias la cogen a patadas. Esa persona que todo el mundo la coge ahí como de recocha porque es una cosa, es un pedazo de vidrio, ¿no? Entonces de momento usted se da cuenta que usted tiene valor. Cuando usted se da cuenta que usted tiene valor, entonces es ahí cuando usted dice, claro. Entonces usted obviamente empieza a darse piquitos. Empieza a darse piquitos, ¿por qué? Porque descubrió que tenía valor. Descubrió que tenía valor. Y descubrir es sumamente importante, porque uno va a descubrir. Solamente que, como decía al principio, cuando nos acercamos a descubrir, vemos dos cosas, observamos dos cosas. Una, lo feo que puede haber en esa cosa a descubrir, o lo bonito que puede haber en esa cosa a descubrir, es decir, la surprise. La surprise. Pero supongamos que usted llegue a un lugar. Normalmente cuando usted ve las piedras, pues obviamente están en su estado natural, en su estado salvaje, untadas de lodo, ¿no? En muchos casos untadas de popó, qué sé yo. Pero como usted no sabe qué es, entonces usted menosprecia esa piedra porque usted no sabe qué es. Pero cuando usted empieza a volverse experto en descubrir, entonces usted empieza a observar. ¿Por qué? Porque la clave está en el conocimiento. La clave de la observancia está en el conocimiento. Entonces usted que sabe apreciar las cosas bellas, entonces usted dice, está un tal de popó, pero yo le hago eso para un lado y entonces le doy el valor que corresponde. Haga de cuenta que usted va por la calle, para los que estamos en Colombia, usted va por la calle y se encuentra un billete de 100.000. ¿Ha visto los billetes de 100.000? Usted se encuentra un billete de 100.000 untado de popó. Pues obviamente el popó es maluco, huele feo, es despreciable y tal, pero hay un billete de 100.000. Entonces usted normalmente, ¿qué hace? Usted coge el billete, le limpia la caquita y lo guarda. Es más, lo cambia rápido. ¿Sí? Pero, o sea, usted obtiene el valor de esa cosa. Entonces, eso es descubrir. Y esa es una habilidad sumamente importante que se requiere para uno avanzar en la vida, para uno triunfar en la vida. Entonces, como vemos, de las cosas bonitas que tiene este negocio, es el descubrimiento de sí mismo. Es el descubrimiento de nosotros. ¿Para qué? Para valorarnos. Ustedes se han dado cuenta que hay mucha gente allá afuera que está peleando para que otro lo valore, para que otra lo valore. Es más, hay gente que es capaz de someterse a que otro le diga cómo está la temperatura y tal. O sea, no se conoce a sí mismo. No se conoce a sí mismo. Entonces, si los otros dicen que yo soy bueno, entonces yo me creo que soy bueno. Si los otros dicen que yo soy malo, entonces yo me creo malo. ¿No? Es decir, es algo que no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Por qué?
Porque normalmente uno dice, bueno, supongamos que yo sea malo, pero bueno, el problema no es que sea malo, sino que yo quiera cambiar. Y eso es el descubrimiento. Entonces son habilidades claves para el éxito de la vida. Entonces ya cuando el agua se estanca, ¿no? Cuando ya todo se asienta y tal, y está la calma, y uno puede identificar el aceite del agua, entonces uno dice, bueno, ya pasé mi situación, al menos ya asimilé mi parte, es decir, ya lo asimilé, ya lo asimilé. El tema que sigue ahí es la otra fase del proceso, que consiste en encontrar personas que van a sufrir el mismo proceso. Por eso ustedes ven la dinámica de toda esta figura, porque claro, usted se va a dar cuenta que usted tiene que hacer su parte, o sea, la parte que corresponde es la suya, la de comprometerse, la de enfocarse, la de visualizarse como lo que es un campeón, un ganador, pero requiere de otros campeones, de otros ganadores. Entonces, hay momentos en que toca que fabricarlos. Entonces uno dice, pero es que yo no sabo fabricar personas exitosas, personas con buena actitud, yo no sabo fabricar personas con buena disposición mental, yo no sabo fabricar personas ganadoras, ¿no? Pero hay que aprender. Hay que aprender porque, claro, cuando usted ya hace su parte, entonces usted dice, ah, claro. Entonces ahorita viene lo que dice el libro Escuela de Negocios, la clonación. Hablemos un poquito de la clonación. Ya usted más o menos tiene una radiografía de lo que usted es. Entonces solamente usted puede cerrar los ojos e imaginarse 100 personas como usted, o 1000 personas como usted, o 10,000 personas como usted. ¿Descubrió la diferencia? ¿Captó el del mensaje? Entonces uno dice, uy, claro, si yo soy negativo y entonces me clono en 100 o 1000 o 1,000,000 de negativos, imagínese, qué susto, ¿verdad? Entonces ahí dice, ah, ya entiendo. El universo me dice que como vibra mi mente, así vibra todo lo que viene hacia mí, ley de atracción, vibra todo, es decir, yo soy consecuencia de mis sentimientos, soy consecuencia de mis anhelos, de mis vibraciones. Entonces ya digo, ah, mire que este negocio me hace entender algo que no sabía, y es que yo debo vibrar alto. Debo vibrar alto, es decir, debo permanecer en buena actitud. Entonces dice, Willy, ¿cómo hace uno para permanecer en buena actitud? Sencillo. La mala actitud no da plata. La mala actitud no factura. Dese cuenta y verá que eso, si usted me trae a mí una persona que con su mala actitud haya triunfado en la vida, entonces yo le digo mis respetos y le doy, qué sé yo. Es más, le doy una suma bastante alta, bastante significativa. Entonces uno dice, pues por esa sencilla razón es que uno dice, pues claro, debo permanecer vibrando alto. O sea, debo permanecer en una alta vibración. ¿Por qué? Porque eso sí funciona. De hecho, todos estos espacios a los cuales nosotros asistimos en aras de crecer están encaminados a que nuestra frecuencia sea alta, sea elevada. Ahora bien, si usted ha hecho un esfuerzo para elevar su frecuencia, la pregunta es, ahí ya hay una inversión, es decir, ahí ya hay un activo, no lo pierda. No lo pierda, no preste ni su mente ni su cuerpo a cosas negativas. ¿Por qué? Porque eso no factura. No factura, realmente no factura. Por eso le digo, lo digo porque yo trafico con personas, es decir, trato con personas constantemente y me doy cuenta. Aparte de lo que leo, me doy cuenta sí en vivo, las personas en frecuencias negativas no avanzan en la vida. No, créanme, no avanzan. Entonces empieza uno precisamente a descubrir esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles nos llevan a nosotros a entrar a una figura de estas que de entrada, valga la redundancia, nosotros pensamos que es un negocio. El negocio donde uno dice, bueno, el negocio tiene un comercio, compra y venta, compra y venta, compra y venta. Y ocurre que tiene que ver con nosotros.
con nuestras emociones, con nuestras pasiones, con nuestra forma de pensar. Este negocio de entrada coge un ser humano y le dice: usted no sabe pensar, pero venga y aprenda a pensar. Mire, una de las cosas que se detectan en el desarrollo del negocio es que las personas descuidan el pensamiento. Y hay cosas que no, es decir, que si no concuerdan, no funcionan. O sea, no funcionan. Si usted siembra un árbol de mangos, ese árbol de mangos no le va a dar papayas. No hay razón para que le dé papayas. Sin embargo, a veces queremos hacer esas fusiones. Queremos hacer esas funciones. Y una de las cosas de las habilidades, cuando nosotros empezamos, por eso es que se estudia mucho a la gente exitosa, cuando se estudia a los ricos, a los millonarios, a la gente chévere, entonces vamos a darnos cuenta que tiene unas habilidades y por ende tiene unas cualidades y por ende tiene unas virtudes, y eso es lo que los hace ser lo que son, que todo lo que tocan prospera, que todo lo que tocan florece, que todo lo que tocan se sana. ¿Por qué? Porque hay como una energía en la persona. Hay una energía en la persona. Entonces entendemos ahí el secreto de la riqueza. El secreto de la riqueza está basado más en cosas internas nuestras que externas. Por eso en un libro que se llama La ciencia de hacerse rico, se dice que se saca más oro de la mente que de la tierra. Sin embargo, hay mucha gente pensando que el tema es externo. De hecho, cuando nosotros en nuestra persona nos sentimos afectados por lo externo, es porque internamente estamos afectados. Es decir, como es arriba, es abajo. Si nosotros sentimos que alguien nos hace daño, es porque nos estamos haciendo daño internamente. Y eso tiene mucho que ver con la frecuencia para nosotros poder fluir en la vida y aprender a tener buenas relaciones con las personas. Eso que se llama habilidades blandas. Las habilidades blandas es algo de lo que por estos días, bueno, siempre ha sido, pero por estos días se está haciendo mayor hincapié, porque en la medida que la persona tiene habilidades blandas, que generalmente mucha gente no se da cuenta ni qué es eso, ni si las tiene o no, pero ahorita lo vamos a descubrir, entonces las personas se dejan explotar. Es como esa piedra que se pateaba, pero no sabía qué era, y un día cualquiera se dio cuenta que ese vidrio era un diamante, entonces ya no pateo más. Porque usted las cosas preciosas, bonitas, valiosas, usted no las maltrata. Porque usted dice: uy, de pronto se me quiebra. ¿Se han dado cuenta ustedes? Y coloco el ejemplo que es muy a la ocasión. Normalmente cuando las personas van al banco, el ladrón la descubre por una simple y llana señal que da la persona, o sea, inconscientemente da una señal. Normalmente cuando la persona va a depositar dinero al banco se nota. Cuando la persona va a extraer dinero del banco se nota. Por eso nunca atracan a una persona que fue a depositar dinero. ¿Por qué atracan siempre a la persona que fue a extraer dinero? Precisamente ¿por qué? Porque queda en evidencia. Se queda en evidencia. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la persona lleva el dinero, pues normalmente va hacia el banco y en el banco se siente segura y tal. Pero cuando la persona saca el dinero del banco, entonces la persona asume que la están viendo y se pone en posición de que tengo dinero, alerta, atáquenme, tengo dinero, atráquenme, tengo dinero. ¿Por qué? Porque o sea, que si la persona sale del banco, así como cuando uno entra al banco a pedir una asesoría normal, hay que salir con la misma tranquilidad. ¿Sí ve cómo las emociones tienen ahí mucho que ver? Entonces, ahora se habla mucho de lo que se llaman las famosas habilidades blandas, que no es más que liderazgo. Las empresas quieren contratar líderes. Entonces, imagínense que usted lo contraten por líder. Entonces usted dice: qué despistado estoy. Si yo soy líder, estoy contratado por otro, o sea que yo soy un trombolo. Porque realmente
uno se emplea es porque no es líder. Porque quien es líder, pues no se pone a merced de otro porque dice, pues eso como que no cuadra, como que hello. Entonces, se da cuenta, la habilidad blanda es el liderazgo que está centrada en la comunicación efectiva. Aprender a comunicarse efectivamente es sumamente importante. Eso lo demanda mucho la empresa hoy. Entonces, normalmente, cuando la persona va a la sesión de entrevistas, pues van a mirar todas esas cosas, habilidades, a simple vista, es decir, sin que abra la bocota, qué habilidades más o menos se pueden ver en la persona. Ah, que sí es una persona empática, que tiene liderazgo, sí, que tiene cierta creatividad, que tiene chispa, contratémoslo. Y ocurre que usted para ganar necesita. Mire pues la diferencia. Es como cuando usted va pateando la piedra y ya no la va a patear más porque usted ya descubre que la piedra es valiosa. Usted para tener éxito en la vida necesita tener comunicación efectiva. Es decir, necesita usted ser líder. Necesita usted tener empatía. Necesita usted ser creativo. Eso se llama tener inteligencia emocional. Entonces uno dice, o sea que tengo las cualidades para triunfar. ¿Qué carajos hago yo yendo a que otro me explote? ¿Sí me hago entender? Ahí es cuando uno empieza a decir, mire que el negocio me está haciendo reaccionar, me está haciendo como que se abra mi coco y entonces diga, ah, caramba, o sea, que yo soy bueno. Si yo soy bueno, ¿yo por qué tengo que darme a explotar de otro? O sea, que si yo soy bueno, descubro que el que tiene que tomar las riendas de mi vida soy yo mismo. Si descubro que yo soy bueno, entonces yo hago que las cosas pasen. Yo tengo que hacer que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque estoy descubriendo que soy bueno. Al menos el jefe se dio cuenta que yo era bueno, pero yo no me he dado cuenta. ¿Sí me hago entender? Esa piedra que se va pateando por el camino. Entonces dice, ya no pateemos más la piedra. Ya no pateemos más la piedra porque esa piedra soy yo. Entonces, claro, si uno no se considera, pues todo el mundo lo coge a patadas. Las circunstancias lo coge a patadas. Las finanzas. Hay mucha gente que trabaja como mula. Ayer se hacía conmemoración al Día del Trabajo y la gente está bien alcanzada. Entonces, obviamente, en uno de mis libros digo yo, la persona que trabaja y está pelada es igualmente vaga. Es vagancia, es vagancia. Entonces uno dice, bueno, hay que pensar, no hay que pensar. Hay que pensar porque uno dice, ¿verdad? Eso en vez de dolerme, a mí como ser humano, en vez de dolerme, tiene que hacerme reaccionar porque es la verdad. Entonces digo, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no me estoy valorando, no me estoy dando el puesto que me merezco como ser humano. ¿Por qué yo tengo que ser cola cuando puedo ser cabeza? Entonces dice, ¿verdad? Yo puedo ser cabeza, pues sí. Yo puedo ser cabeza porque se trata de eso, que yo me descubra y me empodere. Entonces, esos son básicamente las habilidades blandas que se requieren para triunfar. Esas habilidades blandas que se requieren para ser una persona exitosa. Cuando hablamos de personas exitosas, no se habla a la posteridad, no, desde el mismo instante. O sea, desde el mismo instante, porque cuando usamos la fe, ¿no? Tenga en cuenta que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usamos la fe, es decir, o sea, aquello a lo cual me estoy apuntando hoy, ya tengo que verlo en todo su esplendor. Mañana, así sean 100 años, 1000 años, pero ya eso, por lo que voy, ya lo vi. Es decir, ya vi el chispazo de eso que quiero. Entonces, por eso que ya vi, empiezo un proceso y empiezo a transformar mi vida de mal a bien, de débil a fuerte, de bajo a alto. Y empiezo a subir mi nivel. ¿Por qué? Porque yo digo, eso que eso tan sublime que vi, se merece algo excelso. Entonces yo tengo que estar a la altura de las circunstancias. Entonces tengo que siempre vestirme para el éxito de tal manera que digo, eso que vi, ¿no? Porque normalmente cuando se le está a una persona, se le está presentando una oportunidad como esta de transformar su vida financiera, actitudinal en todas las áreas, se le está diciendo, esto es lo máximo. Y realmente, familia, esto es lo máximo. Por eso hablo de lo que del descubrimiento. Habla del descubrimiento porque ¿qué ocurre cuando usted descubre
¿Qué ocurre cuando usted descubre? Entonces yo digo, caramba, yo lo que vi cuando esta cosa, yo dije, no, esto es una cosa magnífica precisamente. ¿Por qué? Porque es lo que debe buscar cualquier ser humano, ¿no? ¿Sí? Debe buscar cualquier ser humano. Entonces pues, eso vale el proceso, vale el esfuerzo, porque la promesa es magnífica, es grandiosa, es sublime. Entonces yo digo, pues claro, o sea, yo descubrí, hay gente que cuando se le presenta esto, lo primero que dice es, déjame pensarlo, o voy a consultarlo con la almohada, o voy a hablarlo con mi esposa, o voy a hablarlo con mi abuelita, ¿no? La persona no vio nada. No descubrió nada, o sea, no la movió nada, no la asombró nada. Porque cuando uno descubre, uno dice, caramba, tanta maravilla, increíble, voy por eso, mejor dicho, lo que sea, hago para obtener eso que vi. Entonces, cuando uno ve, esas se llaman las arras del negocio, las arras del éxito. Entonces, cuando uno ve ese chispazo, entonces uno dice, voy por ello, cruzaré los mares, ¿no? Cruzaré los desiertos, lo que sea, pero voy por eso. ¿Por qué? Porque vi algo que es indescriptible. Entonces uno dice, wow. Entonces es ahí cuando uno empieza a darse cuenta, desde luego, que va uno haciendo los ejercicios de la búsqueda, del descubrimiento, y entonces uno dice, pues hombre, con el solo hecho de empezar y tener la certeza, la convicción de que hay una posibilidad para mi vida, ¿no? Para mi vida, donde no sea pisoteado, ni pateado, ni humillado, ni qué sé yo, ni maltratado, yo voy por ello. ¿Por qué? Porque se trata de eso. Empezamos a sentir, empezamos a vernos a nosotros como algo precioso. Ya empieza uno a verse como algo precioso, y lo precioso pues no se coloca en los lugares donde se los puedan robar. Entonces empezamos a darnos cuenta que somos algo bastante interesante, y ocurre que todo eso transforma porque segrega en todo el torrente el torrente nervioso, segrega una sustancia chévere, que es donde uno permanece un poco así como excitado y tal. ¿Por qué? Porque hay un sentido de la vida. Hay un sentido de la vida. Y cuando le encontramos sentido a la vida, todo cambia. Todo cambia porque nos sentimos fuertes, poderosos. Y cuando le encontramos un sentido a la vida, entonces se va. Se disipan las penas y las cuitas y los pesares y las venganzas, y todo eso se va. ¿Por qué? Porque ya depende de nosotros. Tenemos un llano abierto, una pista abierta, y sentimos y tenemos la certeza, la convicción que podemos cruzar esa pista. ¿Por qué? Porque nadie nos detiene. Apunte, aquella persona que se determina a ganar, nada la detiene. Nada la detiene. Entonces es algo magnífico precisamente por eso. Entonces uno empieza a decir, claro, o sea que si yo descubro esas habilidades, entonces obviamente ya soy un activo, o sea, ya me quieren contratar. ¿Por qué? Porque ven que soy chévere y tal, entonces me quieren contratar. Entonces, obviamente, si yo estoy despistado, digo, uy, esto antes no había ocurrido. Porque, familia, hay una situación bien particular que he visto en el proceso. Y esto es una prueba de fuego. Mire, uno en la vida tiene diversas pruebas según lo que he visto en el transcurso de la vida. Mire, usted puede tener una prueba de enfermedad, puede tener una prueba de escasez, pero eso aparentemente es normal. Pero la prueba de abundancia es algo que también es una prueba, obviamente, porque a ver, ¿cómo se comporta usted en la escasez y cómo se comporta usted en la abundancia? Esa es una parte clave, porque hay personas que son normalitas, así chévere, pero cuando se ve ya la cosa como que aparece el sol, entonces obviamente se le sube la cosa y grave, ¿no? Entonces eso es una prueba que ocurre. Entonces
En este negocio, mire, en este negocio, por eso es un negocio supremamente clave que usted tiene que estar siempre, siempre, siempre en contacto con él. En este negocio surgen muchas cosas supremamente importantes. Mire, el negocio de entrada, así usted no se dé cuenta, pero si usted ya conscientemente se da cuenta, descubre lo que le voy a decir. En este negocio, la primera fase es que obviamente usted empieza sí o sí a mejorar su actitud, porque usted debe tener buena actitud para usted poder acercarse a una persona. Entonces, cuando usted empieza a mejorar su actitud, normalmente otro lo está observando y lo va a contratar. Lo va a contratar. Mire, este negocio sirve para enamorarse, es decir, sirve para casarse. Este negocio sirve para conseguir empleo. Lo digo porque de mis retoñitos, ha habido las 50,000 historias que son anécdotas, donde las personas de momento estaban así, como esas piedras del camino, esos pedazos de vidrio del camino y tal, De pronto alguien llegó y dijo, esa piedra es preciosa, véngase para acá, le quita uno la caquita, literalmente la caquita, uno le coloca su trajecito y tal, y entonces ellos mismos se ven bonitos y obviamente aparece la mujer del desierto. Aparece la mujer del desierto y coge ese pequeño pedazo de vidrio. Y lo coge y ese pequeño pedazo de vidrio pierde la visión y se las cree y se desvía del camino, se desvía del proceso, se desvía el proceso. ¿Por qué? Porque obviamente este ejercicio empresarial hace eso en los seres humanos. Otras personas no solamente se distraen por ahí en cosas que no son productivas, sino que vienen y claro, al mejorar la actitud, los emplean. Hay gente que inclusive le han subido el sueldo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está por ahí y de momento el jefe le dice, ven, que te voy a hacer un ascenso y te voy a subir el sueldo? Entonces, normalmente la persona dice, pues sí, ¿no? Y le dice adiós al negocio. Si no les ha pasado, les va a pasar. Y le dice adiós al negocio y tal. Entonces uno dice, increíble, interesante el tema. Entonces, en mi caso, obviamente, claro, yo también tenía que ser probado. Entonces, claro, si yo miro en cuestiones así pasionales y tal, obviamente, como dice modesta aparte, ha habido bastantes lances, ¿no? Porque normalmente el éxito seduce, o sea, así uno sea desprovisto de cara y tal, pero el éxito lo hace ver a uno chévere. Esas son situaciones que me han presentado. En el ámbito económico, también, ha habido una situación bien interesante que yo siempre hablo de ese fue mi primero, mi segundo cierre, porque uno en este negocio tiene varios cierres, ¿no? Para colocarlo en contexto, el primer cierre que tuve en este negocio fue cuando, pues claro, cuando la muchacha de México me dijo, esto, te quieres ganar $200 semanales. Dije, está interesante. Ese día, esa misma tarde, fui al sitio, miré la cosa y entonces dije, esto me trama, porque ese cuadrante me tramó, me tramó el cuadrante. No olviden nunca jamás hacerle una presentación a una persona con cuadrante. Eso a mí, mejor dicho, ahí descubrí algo interesantísimo. Entonces, obviamente, el segundo cierre fue un cierre dramático, tortuoso. Estaba yo en una universidad dando una charla y alguien se acerca y me pide pues el teléfono y tal, y yo así como si fuera una prostituta pues se lo di y tal. El caso es que esa persona me llama como al tercer día y me invita a una charla financiera. Pues yo como no tengo problemas con mi mente, yo fui y tal. A las 10 de la mañana, acá en Bogotá, a las 10 de la mañana, en la zona de La Castellana. Fui a La Castellana y tal, ¿no? A las 10 de la mañana llegué yo, como siempre, pues no soy inglés, soy colombiano,
Llegué faltando un cuarto para las 10, porque a mí me gusta observar el panorama y tal, el ambiente. Entonces llegué. Ese día fue bien particular porque ocurrieron dos cosas claves. Una, que me chocaron el carro. Me chocaron el carro. Eso fue antes. Pero como tenía el evento a las 10, entonces yo entré y entonces me encontré con una persona que no me esperaba, no me la esperaba, pues no me la esperaba. Yo sé que están ahí todos atentos, no me la esperaba. Esta persona era una persona que estaba dando un plan, o sea, estaba dando una charla y en esa charla estaba hablando y lo habló hasta chévere. Entonces yo así escuchando y cuando la persona que me invita, cuando el hombre termina, me dice, ¿qué tal? Y yo, no, está chévere, está chévere. Y me dijo, ¿qué tal todo? Y tal, y no, está chévere, está chévere. Y me dice, ¿y usted va a entrar? Y yo le digo, ¿a qué? Entonces me dijo, no, no voy a entrar. Y me dijo, ¿está haciendo network marketing? Y yo, sí. Y me dijo, ¿y con cuál compañía? Dije, con Gano Excel. Y él me dice, ¿cómo así? Imagínese que el que acabó de hablar fue Diamante Corona en Gano Excel. Tremendo, eso fue terrible porque yo dije, ah caramba, ay, qué cosas, qué cosas. Entonces, obviamente, en mi mente se pusieron así muchas cosas, pero muchísimas cosas en las cuales yo dije, venga, ¿cómo así? Diamante Corona, se rajó el desgraciado. O sea que eso no sirve, pues yo apenas voy a empezar, eso no sirve. Dije yo dentro de mí, pero dije, no, pero hay algo de ver, algo, ¿no? Obviamente todo lo que yo estoy diciendo no lo dije. Ocurrió acá en mi coquito, que es procesar. Entonces yo hasta inclusive me olvidé que el carro estaba chocado y tal y toda la cosa. Entonces yo lo que hago es que empiezo a pensar. Digo, hay algo que no me cuadra. O este me está cañando o es cierto. Pero si es cierto, pues lo que yo no entiendo es cómo una persona que llega a Corona se raja. Entonces yo digo, o sea, porque normalmente cuando uno mira el plan de compensación, uno dice, oh, nadie va a botar así la gallina del huevo de oro. Hay algo que no cuadra. Y si me está cañando, entonces yo digo, pues si me está cañando, pues grave, porque pues no hay por qué tratar de engañar a Willy Caicedo, un alma de Dios. No hay por qué hacerlo. El caso es que yo salgo ahí con la cabeza así. O sea, la cabeza así. Porque primero, yo no había visto hasta el momento un Diamante Corona en Gano Excel. De verdad, no lo había visto. No lo había visto. Entonces, por eso entra la sospecha. Pero ojo, yo no estoy descartando nada, porque algo que hago es que yo no me cruzo ni me pongo a la defensiva y tal, porque obviamente de lo contrario no aprendo. El caso es que yo solamente recepciono las palabras, recepciono las palabras ahí, y entonces yo simplemente lo que hago es salgo del sitio con la cabeza así. Entonces yo salgo y entonces me encuentro con el que me chocó el carro. Pero el que me chocó el carro estaba en un Mercedes-Benz rojo, nuevecito, último modelo. Eso me trajo mucha paz porque dije, este desgraciado no se me escapa. O sea, yo voy, vuelvo y efectivamente me estaba esperando. Y entonces me dijo, bueno, hacemos esto con su seguro, o lo hacemos con mi taller. Como yo sé cómo es el tema ese de los seguros, que usted lleva ese carro al taller y se lo dan 3 meses. Entonces yo lo que hice fue, dije, no, con tu taller y ¡fran! Nos vinimos, Prado veraniego, es el carro allí y arranqué yo, 1 de la tarde. Me entro a internet, ojo, 1 de la tarde, era la 1 de la mañana y yo ando de efectivamente hice todo el proceso y yo a la 1 de la tarde decía, qué pecado. Pobre hombre, porque en efecto el hombre sí fue. ¿A dónde voy con esto? Que ese fue mi segundo cierre. O sea, el cierre donde yo pude haber dicho, si esta persona abandonó, ¿yo qué hago acá? Yo me largo. Y efectivamente el hombre estuvo, pero
por una situación que pasó, dije yo, pobre hombre. El tercer cierre, que esta es bien chévere, me encuentro yo en el centro de operaciones de mi compañía, Cedritos Bogotá. Entonces sube una persona y entonces pregunta así con voz audible por este sujeto llamado Willy Caicedo, y me dice, quiero hablar contigo, yo pensaba que el hombre estaba pendiente pues de hacer un ingreso, entonces llegué y ese día me hicieron a mí una oferta, una cosa impresionante. Yo no sé si era como por recocho, qué sé yo, pero me hablaban a mí de $15,000. Entonces yo dije, oh, interesante el tema. Ese día, mire que ese día, yo dije para mí solito, yo dije, yo soy bueno para eso. Sí, descubrí que yo era bueno para esto y dije, o sea, por dentro. Pues si ustedes hacen las multiplicaciones en Colombia, eso es un dinerito. Pero ese día dije yo, increíble, yo soy bueno para eso. Yo soy bueno para eso porque obviamente si se da cuenta cuando vienen las pruebas, entonces yo dije, yo soy bueno para eso. Ese día yo me quedé en silencio, le dije a la persona, muchas gracias, De hecho, no le dije, deje de pensarlo. Yo tomo decisiones así, cuando yo ingresé a eso, yo no me puse así, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mi tía, voy a hablar con... No, yo dije, esto es lo que voy a hacer y punto. No, así es, y punto, y así fue. Bien chévere el tema. Entonces, ese día pasó eso. O sea, me estaban intentando hacer un ascenso y tal, ¿no? O nosotros no era porque siempre ya no metí una propuesta de la hace a cualquiera. En otra ocasión, ¿no? Han sido varias las ocasiones porque a la gente ve actitudes, mire, son habilidades blandas, actitudes, dentro de esas habilidades ve cualidades, obviamente, dentro de esas cosas ve eso, empatía, y toda la cosa, y otra persona me dijo, vente conmigo, y me dio, ese sí fue más, me dijo 10 millones y vente conmigo. Vete conmigo y me ayudas a manejar la empresa. Creo que era una empresa de consultoría, qué sé yo, y tal. Y yo digo, que está interesante la propuesta, pero muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente tenía que haber hecho una propuesta de unos $20,000 para haber dicho yo soy bueno para eso. Ahí sí no dije nada porque ya era menos. El caso es que son situaciones que pasan cuando empieza a transformarse, o al menos cuando usted descubre que tiene habilidades, cualidades y cosas bonitas. Usted ya no anda pateándose. ¿Por qué? Porque usted descubre que usted es una persona valiosa. Y las cosas valiosas son valiosas por naturaleza y por ende no se prostituyen. No se prostituyen, ¿por qué? Porque uno dice, no. Entonces miren las cosas bonitas en las cuales surge la situación. He visto muchas personas que pasan situaciones en las cuales no soportan el tema y entonces, mire, se casan. Obviamente no estoy diciendo que acá está estipulado, no, sino que estoy diciendo por qué, que se entrepiernan y obviamente eso es por un tema que no está bien planificado, entonces terminan situaciones complejas. O hay personas que dicen, no, ahorita ya me ascendieron, entonces como me ascendieron, pinche café, no, y pinche no sé qué, y se largan. Pero el romance normalmente dura muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo, ¿por qué? Porque uno tiene que darse cuenta. Como dice Juan Salvador Gaviota que ve lejos, vuela alto. Gaviota que ve lejos, vuela alto. Usted siempre tiene que tener claro cuál es su objetivo en la vida. Porque ese objetivo en la vida es lo que demanda fidelidad de usted. Porque de lo contrario, usted es una persona miserable si usted tiene un sueño y no lo cumple, no lo alcanza. Entonces son situaciones que se presentan, entonces dice, caramba, mire que ese negocio lo hace uno descubrir cosas bien interesantes, supremamente interesantes. Las cualidades, que ese es otro factor de los seres humanos de éxito, las cualidades. Es decir,
Mire, dése cuenta, verá que usted a simple vista, cuando usted ve una persona o cuando usted lo ven, a usted no lo van a ver de pronto por sus diplomas. Eso no sirve para nada, créanme, eso no le sirve. De hecho, una persona que está enfocada en el éxito se da cuenta que eso no le sirve, no le sirve. A simple vista se ve qué es lo que hay en la persona. ¿Qué es lo que hay en la persona? Y hay personas que usted las ve de entrada ya. Hay una mirada y dice, ahí hay algo interesante en esa persona. Hay algo clave en esa persona y yo quiero descubrirlo. Por eso uno se hace amigo de las personas, porque uno procura no equivocarse. Ojo, que esto hace parte de una situación que se llama, no maestría, sino, pues dicen que la experiencia es el maestro, ¿no? Pero ese prueba y error hace que usted se vuelva un calibrador de prospectos. Entonces, usted ve la persona y usted ve que hay cualidades, ¿no? ¿Y qué es una cualidad? Una cualidad es la capacidad de negociar desde las emociones. La capacidad de negociar desde las emociones. Este es un negocio que tiene que ver con el ser humano, pero es un negocio que tiene que ver con el comercio. Y la clave de un buen vendedor está en la capacidad de negociar desde las emociones. Cuando usted normalmente va a los pueblos, ¿no? A los pueblos y se acerca, por ejemplo, a las plazas de mercado donde venden chicharrón y toda cosa, obviamente se le acerca mucha gente, así como cuando uno va a Cartagena, ¿no? ¿Qué cosa tan? Y entonces así, ¡fran! Sí, se oye raro diciendo que yo voy a Cartagena y me asaltan literalmente los cartageneros me asaltan porque digo, pero es que si ellos pueden pensar que yo soy de acá, ellos pueden pensar que yo vengo de San Basilio de Palenque. Ellos pueden pensar que yo voy a hacer la misma cosa, pero no, hay algo que dice, no, este como que no es de acá, este es turista y tal. Entonces, obviamente, cae uno en la trampa. Y uno termina comiéndose unas ostras podridas y pagando eso costosísimo y tal, porque uno, obviamente, a pesar de uno cree, o sea, creen que uno es rolo, es decir, algo lo identifica a uno, entonces dice, no, este tiene y como tiene, vamos con toda. Pero ¿a qué hago referencia? Que está esa capacidad de negociar, ¿no? Esa capacidad de negociar desde las emociones. Entonces se le acercan a uno muchos, pero uno no les compra a todos. Hay alguien que dice, voy a comprarle a esta persona. Eso se llama esa empatía, ¿no? Esa cualidad blanda, también la podemos llamar cualidad blanda, que consiste en tener esa capacidad de negociar desde las emociones. O sea que desde la emoción podemos nosotros dar un plan, desde las emociones. Por eso uno tiene que darse cuenta qué es lo que uno expresa. ¿Qué es lo que uno expresa? Porque este negocio es bien chévere, súper chévere por todas las facetas que tiene, porque sucede que uno en la mayoría de las cosas no se da cuenta qué está transmitiendo. Y cuando usted no sabe qué está transmitiendo, pues obviamente la cosa está armando. Usted le está hablando, póngale que usted le está hablando de qué sé yo, de viajes, ¿no? Y la persona está imaginando que va en una chiva con 50,000 personas y usted va, ¿cómo digo? Va usted exponiendo su vida colgado de una baranda de esa chiva y ocurre que es más o menos como usted está explicando y la persona le está entendiendo. O sea, cuando usted está explicando una cosa, la persona está entendiendo otra. Por eso la comunicación emocional es, desde luego, una cualidad. Si usted tiene esa cualidad, obviamente usted lo van a buscar como oro, una empresa. Pero si usted se da cuenta conscientemente que tiene esa cualidad, usted dice, pues antes de que otro yo me descubro y yo me exploto. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Porque normalmente cuando uno empieza a darse cuenta cómo es la dinámica con este tema, entonces uno va en procura de líderes. Este es un negocio de líderes. Entonces usted se arma líder, o sea, usted se forma líder y usted ¿qué hace? Trae líderes. Cuando usted empieza a entender eso, usted ya no se desgasta con la gente que no es. Hay gente negativa. Mire, y cuando digo gente negativa, la gente negativa
está como oculta. Es decir, hay gente que aparentemente parece chévere, pero no lo es. ¿De verdad? Y eso es tremendo. El éxito es muy exigente. El éxito es muy exigente. Entonces, hay gente que es, aparentemente, parece buena gente, buena vibra y tal, pero ocurre que no es así. Y si no les ha pasado, les va a pasar. Les va a pasar y entonces van a decir, ve, parece que tuviera la lámpara de eso, la bola de cristal. Les va a pasar, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a formarse, a hacer el ejercicio bien hecho como es, entonces uno empieza a ver la gente como si fuera a través de un cristal. Entonces uno está hablando con la gente y la gente a veces no sabe cuándo le está escurriendo. A estas alturas uno ya sabe cuando la persona le está llevando la idea. Por eso al nuevo lo sabotean mucho y cuando uno está nuevo todo el mundo lo sabotea porque mucha gente dice, no, sí, eso está buenísimo, sí. Pero no le dicen que no, es para que uno no se corte las venas. Entonces uno sale contento que la persona le dijo que sí va a entrar y y a los 2 minutos ya está bloqueado del WhatsApp. Todo eso hace parte del proceso, pero cuando uno empieza ya a decir, no, esto es lo que hay, entonces uno empieza a decir, claro, es que yo estoy yendo a buscar donde no es. ¿Sí me va a entender? Yo estoy haciendo las cosas de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque todo ese prueba y error que es necesario, es inevitable, es algo que uno dice, ese es un mal necesario. Es inevitable que se haga. ¿Por qué? Porque es la forma de aprender. La persona se va a sentir como una cucaracha y va a decir, le he hablado a 7, le he hablado a 8 y todos me han dicho que no. Que eso está bueno, pero no han ingresado. O sea, yo no sigo haciendo el oso. Yo no sigo haciendo el ridículo. Y esa es una de las trampas, de las 7 trampas mortales que se dan en el network. ¿Por qué? Porque la persona siente que está haciendo algo ridículo. O sea, que está haciendo el oso. Y obviamente uno como ser humano, pues no quiere sentirse idiota jamás. Entonces uno lo que hace es que dice, no, y aparte de eso, pues yo no me estoy muriendo de hambre. Yo no me estoy muriendo y tampoco tengo por qué rogarle a nadie. Entonces la persona se cree digna y se raja. Cierra el baúl del Marganoplan y chao. Y no le vuelve a contestar a nadie. ¿Por qué? Porque la persona se creyó muy digna y dijo, no, Como bien dijo Esopo, las uvas estaban verdes. Porque claro, son situaciones que se dan y a mí me han pasado, desde luego, ¿no? Pero obviamente yo me cercioré que eso no me volviera a pasar. No me volviera a pasar. No que me desanimara, no, sino que no me cogieran de recocha. Entonces me di cuenta, porque claro, yo me enteré que esto había que hacer 3 cosas básicas, que era libros, audios, eventos. Libros, audios, eventos. ¡Ay! Si algo ha hecho este negocio conmigo es presentarme un universo maravilloso de libros. Si yo les contara la cantidad de libros que han generado en mí una transformación impresionante, o sea, mejor dicho, y entonces yo soy muy juicioso en el tema y yo, todo lo que me dicen que haga, yo lo hago. ¿Verdad? Lo hago. Entonces, empiezo a hacer y claro, evidentemente funciona. Libros, audios, eventos. Los audios que usted ni se imagine, yo me los he zumbado. O sea, que claro, obviamente que alguien llegue así como a tratar de desanimar a WC no es posible. No es posible porque de algo que uno hace, yo digo, pues hombre, si algo que no está bien en esto, pues vamos a descubrirlo. Porque obviamente uno tiene el derecho a equivocarse y entonces yo no tengo ningún, me equivoqué y tal. No, pero he descubierto y sé que esto no tiene falla. Mire, no tiene falla. La persona experta dice que eso es un negocio perfecto, que funciona como es. De manera que, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué la gente se raja? Porque la gente entra toda desarmada. ¿Sí se han dado cuenta que uno entra desarmado, como decía al principio, entra toda desarmada? Entonces la gente quiere armarse así, ¡chao! Y con las cosas inconclusas que decir, no, es que yo tengo que tener los millones ya, porque... Y ocurre que no. Si la persona en la vivienda, con todos los años que ha ido,
y lo único que le deja una deuda y una úlcera incurable. Y entonces si eso no le resuelve, entonces pretende que una situación como esta se lo haga en un día, en una semana, en un mes. ¡Qué crazy! Entonces uno entiende por qué la gente abandona. Y obviamente para no sentirse idiota, que la gente es muy pila, muy lista en ese aspecto, muy astuta diría la palabra, entonces la gente le echa la culpa a la compañía, al producto, le echa la culpa a Serrano, le echa la culpa a Mauricio, le echa la culpa a Miriam. Imagínense, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurre que ahí donde está una de las cosas que hay que colocarla dentro de las cualidades, se llama responsabilidad. Uno tiene que aprender a ser responsable. La responsabilidad hace parte de la cualidad de un ser humano y tiene que ver con la otra parte que es la virtud, ¿no? La responsabilidad. Entonces, cuando uno tiene responsabilidad, triunfa en la vida. Por eso yo me río y les hago bullying a las personas que abandonan su sueño. Lo abandonan y lo más tremendo es porque sería bueno que chévere, porque la persona puede abandonar y súper chévere y aplaudir siempre y cuando la persona se va a un estadio mejor. Pero cuando la persona abandona y se va antes para abajo, uno dice que es decir, ¿qué dirán las neuronas? ¿Qué dirán las neuronas? Entonces es algo bien interesante dentro de este proceso de cualidades. Entonces la capacidad de negociar desde la emoción es clave, es crucial. Son cositas así chéveres. Si usted tiene eso, imagínese la capacidad de negociar desde las emociones. O sea que usted a simple vista, alguien la dice, no, esta persona es pila, esta persona es pila. ¿Qué hace una persona cuando empieza a hacerse profesional en el network? Se va cazando, ¿qué? Talentos. Se va cazando talentos. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a decir, claro, uno llega a la empresa, a la fábrica, donde sea, y ve que hay una persona que más o menos promete, y uno le dice, ¿cómo están las cosas? Y dice, bien, 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 bien. ¿Y cómo va la economía? Y dice, ahí más o menos. Ahí ya le dijo, cuéntame algo. Entonces, cuando uno se da cuenta que la pone espía, uno empieza a hacer ese proceso de enamoramiento emocional, en el cual uno empieza a decirle, veo que tú eres pilo y te están explotando. Y dice, cierto, cierto, ¿verdad que sí? Cierto. O sea, se da cuenta, uno ya no, le dice, no sigas pateando la piedra. No sigas pateando la piedra. Tú eres Y entonces uno lo deja. No lo deja, porque si usted lo hace así, vuelve y le habla, ya se lo tiró, porque dice, me vas a hablar de eso. No, hay que ser profesional. Hay que ser profesionales. Y ser profesionales consiste en que uno tenga la confianza, la seguridad, la tranquilidad en uno mismo, porque uno dice, pues hay abundancia. No está el afán, porque a veces es como cogerlo y masacrarlo de una, emocionalmente, ojo, emocionalmente. Y ocurre que no funciona así. Porque es como cuando usted abre una puerta, la puerta más maravillosa, pero cuando mueve la cortina hay un dragón, hay una tarántula, hay una serpiente, una anaconda por allá. Entonces, claro, la persona se asusta. Hay que saber, hay que ser elegante, chévere, seductor en el tema. ¿Por qué? Porque esto es uno dice, pues si esto lo va a hacer para toda la vida, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme a masacrar a la gente? No tiene sentido que yo me ponga a masacrar a la gente, tengo que ser chévere, elegante y tal. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una venta emocional. Estoy haciendo una venta emocional que consiste en abre tu mente, déjame entrar y no me olvides jamás. Y yo me largo. ¿Por qué? Porque hay más personas, me largo. Ya hice lo que había que hacer ahí, dejar el huevito, chin, chin. Y obviamente esa persona va a decir, ¿cuándo lo volveré a ver? ¿De verdad? ¿Cuándo lo volveré a ver? ¿Cuándo lo volveré a ver? ¿Y cuándo lo volveré a ver? Y Entonces dice, ve, qué cosa tan chévere. ¿Por qué? Porque uno tiene confianza en uno mismo.
Porque uno se da cuenta quién es uno, entonces uno dice, ah, así es como es, entonces vamos a hacerlo chévere, elegante, y entonces ya cuando uno da el plan como es, entonces la persona va a decir, hey, ay, a mí no me han contado así, a mí no me han contado así, a mí me han dicho otra cosa. ¿Sí? Esa persona que me habló una vez, esa persona se le notaba la angustia y el estrés y estaba así como desesperada, ¿no? Como afanada y como que eso como que me quería coger, ¿no? Obviamente no, no, así no es. Así no es, toca hacerlo chévere, elegante. ¿Por qué? Porque al menos yo digo, esto lo voy a hacer para toda la vida y no estoy pensando pues así como por lo que les he contado, no estoy así pensando como en hacer esto de un tema ahí vacacional. No, chévere. Entonces digo, ah, chévere, hagámoslo elegante. Que sepan que en Colombia hay networkers firmes, que América conozca que hay networkers firmes, que el mundo conozca que hay gente que hace esto como es. Entonces uno dice, vamos para eso, ¿por qué? Porque de eso se trata. El optimismo es una cualidad en un ser humano. El optimismo, ¿qué es ser optimista? Optimista es lo contrario de pesimista. El pesimismo se disfraza de muchas cosas. Hay gente que dice, no, Willy, lo que pasa es que hay que ser realistas. Ser realista es igualmente ser pesimista, o sea, negativo. Ser negativo. Y dice, no, Willy, es que hay que ser realista. Pues, esto ya está muy saturado y tal, y no sé qué, y por aquí y por allá. Eso es pesimismo. Eso es gente negativa. Gente negativa. Y ocurre que el pesimismo no factura. No factura. Mire, cuando usted empieza a cultivar el optimismo, o sea, la buena actitud, es decir, el positivismo, cuando usted empieza a cultivar eso le da resultados sí o sí. Sí o sí. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona el tema? Usted está en un lugar desértico. O sea, usted está en un lugar desértico donde hay peste así, chikungunya y tal y toda la cosa, pero usted empieza a manejar, a mantener una actitud positiva. De momento no se nota, pero con el paso de los días empiezan todos los ojos a mirar y dicen, bueno, ¿por qué anda así cuando ella está llorando? ¿Por qué anda así cuando ella está quejándose? Y empieza a descubrir el secreto. Y entonces eso se va contagiando. El optimismo se va contagiando porque no hay por qué ser pesimista. Las personas que son pesimistas son personas que están llenando su cabeza de porquerías. No hay razón. Y la gente a veces trata como decir, no, deja de ser tan optimista y aterriza en la realidad. La pregunta es, ¿cuál es la realidad? Porque usted está viendo una realidad y yo estoy viendo otra. Mi realidad me está diciendo que me va bien y mañana me va a ir mejor. Su realidad le está diciendo que no. Ah, pero es la suya. Entonces, ¿qué tal si le vendo la mía? ¿Qué tal si le vendo la mía y se ve con este no se puede? Pues ahí verá. Ahí verá por qué. Porque entonces uno empieza a darse cuenta que el optimismo es clave. ¿No? Hay un libro que se llama Actitud Mental Positiva. Pero no es de la persona que están pensando. No. Aunque la persona que están pensando ahora está haciendo network. Les dejo ese dato. Pero el libro del cual estoy hablando es de Napoleon Hill. Napoleon Hill. Actitud mental positiva. ¿Por qué? Porque ante toda situación ¿cómo aprende usted a manejar la actitud mental positiva? Ante toda situación que le pase, por rara que parezca, por mala que parezca, solamente hágase la reflexión, la última reflexión. Diga, ¿qué bueno puedo sacar de esto? Y cuando usted dice esa palabra que es como mágica, usted se da cuenta que se le abre el panorama y dice, pues sí, pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, ¿qué bueno puedo sacar de eso? Porque generalmente a la persona que está en la búsqueda,
de logros significativos, generalmente el universo le está dando señales en todo tiempo, en todo momento, y le está presentando situaciones. ¿Para qué? Para que entre en atención, es decir, para el llamado de atención. Porque de lo contrario no ve las cosas, porque uno anda muy despistado. Entonces uno dice, claro, esta situación, claro, si yo estoy en la perspectiva del éxito, entonces no me pueden pasar cosas malas. Así parezcan que son malas las cosas que pasan. Pero realmente no. ¿Por qué? Porque todo eso hace parte del proceso. ¿No? Y entonces uno hace un mantra elegante. Cuando pasa algo, entonces uno se toca, se pellizca y dice, no, pero yo estoy aquí, todavía me siento, o sea, me siento, estoy chévere, estoy listo, vamos para adelante y y para adelante. Actitud positiva, optimismo al 100%. Esa parte es súper importante. Y obviamente la cualidad de un ser humano es algo que me llama mucho la atención, porque se llama la gracia espontánea. La gracia espontánea es como esa misma capacidad, ¿no?, de negociar desde las emociones, esa gracia espontánea. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que a veces se van acercando a personas que de entrada como que las antenas se prenden y dicen alerta, alerta, peligro, 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 peligro? Sí, o sea que la persona tiene una actitud como no de gracia, sino de desgracia. O sea, entonces uno dice, pues claro, ¿seré yo así? ¿Transmitiré yo eso? Entonces dice, claro, yo tengo que tener gracia. Yo tengo que tener gracia, entonces yo tengo que trabajar sobre eso se puede trabajar. Es decir, que usted llegue a lugares y usted sea como la luz, ¿no? Que usted ilumine, que irradie con su presencia donde esté. Obviamente algunos se van a sentir mal porque, claro, se tiene que haber una bifurcación, tiene que haber una división, la luz y las tinieblas tienen que separarse. No, así como se separan las cosas cuando uno dice, una persona que está pretendiendo montar un negocio no puede tener esas ideas comunistas. No, eso no tiene sentido, lo he dicho hasta la saciedad. No puede tener ideas socialistas porque eso no concuerda. No concuerda, uno tiene que curarse de ese mal, si quiere avanzar en la vida, si quiere triunfar en la vida, tiene que curarse de ese mal. Entonces uno empieza a darse cuenta que necesita desarrollar esa gracia espontánea, la gracia espontánea, o sea, natural, y eso requiere obviamente entender usted quién es, entender usted qué está haciendo para usted poder hacer esa transformación en usted mismo. Porque cuando uno empieza a trabajar sobre sí mismo, obviamente, pues uno dice, pues, haga de cuenta que usted coge un pedazo de terreno y empieza a construir ahí un edificio. Cuando usted construye ese edificio, usted dice, pues ese edificio tiene valor porque primero no estaba, ya hay un edificio. O cuando usted coge un pedazo de madera y empieza a labrar y hace ahí una escultura. Esa escultura obtiene valor porque antes era una cosa y ahora ya tiene forma. Eso es usted en este proceso. Por eso del network, la parte clave es el sistema educativo, lo que transforma. Entonces, todo el proceso que usted hace, escuchando los audios, asistiendo a los eventos, leyendo los libros, poniéndose en ejercicio constante, está usted construyéndose. Está usted construyéndose a su forma. Es decir, al ideal de su mente. Por eso siempre piensa en grande. Porque si usted se construye en un enano, pues grave. Construir un enano, hacer un enano y hacer un gigante toma el mismo tiempo. Entonces si usted piensa siempre en grande, porque usted dice, bueno, es que me estoy construyendo, estoy trabajando sobre sí mismo, estoy trabajando de tal manera que hago un esfuerzo precisamente por cada día superarme. No superar a los demás, sino superarme. ¿Por qué? Porque empieza uno a trabajar gracia espontánea. Que usted tenga una cara de gracia, no de desgraciado, sino de gracia. ¿Vale? Que usted tenga que a simple vista diga, esta persona está chévere. Y eso, no, yo tengo que ser amigo de esta persona porque es súper chévere. No sé qué hace, pero es súper chévere, o sea, contagiosa y tal. ¿Por qué? Porque eso es algo natural. Y obviamente eso es tener oro en polvo. Tener oro en polvo porque es tener las llaves.
del éxito. Entender que es dentro de uno donde hay que trabajar. Esa es parte clave. Dentro de las virtudes, que es practicar la virtud y obrar en virtud. Si usted practica la virtud, debe obrar en virtud constantemente. Es tener amor, justicia, ¿no? Perseverancia y enfoque. 4 cosas claves ahí para que empiece ya listo. Entonces, es practicar la virtud. O sea, si usted se da cuenta que tiene cosas virtuosas, ¿qué más le pide a la vida? Mira, hay gente que está atareada, afanada, pidiéndole a la vida un título como abogado, médico, zapatero, qué sé yo, pero realmente otórguese el título bajo la figura de la virtud. Si usted es una persona virtuosa, trabaje en la virtud, actúe en la virtud. De hecho, créanme, no requiere más nada. ¿Por qué? Porque son cosas esenciales. Se trata de situaciones que a simple vista se vean. Porque normalmente, cuando hablamos del médico, para darse cuenta que el médico debe colocarse una bata blanca. ¿De verdad? Así. ¿No? La virtud no requiere distintivos. Así, el simple resplandor. Ahí está la virtud, la virtud. Entonces uno dice, trabajemos sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque hace parte del proceso, del logro, del objetivo, de donde usted se está moviendo, hacia donde usted se está moviendo, porque se trata de eso. Entonces usted dice, claro, y la virtud es eso, es saber usted que mediante el amor, obviamente usted mediante esa actitud chévere, usted sana a esas actitudes arrogantes, ¿no? Esas actitudes déspotas, sobre todo en una nación como esta, en un continente como este, donde la gente vibra en una frecuencia muy baja y quiere destruir el bien ajeno. Entonces, todo eso hace que usted vaya ganando terreno, vaya ganando terreno y vaya al menos llevando su vida, porque eso es algo clave también importante, que hay mucha gente que cae en el falso idealismo de decir, no, es que yo tengo que ayudar a los pobres y yo tengo que ayudar a la gente porque no sé qué y tal, y yo tengo que ser solidario con tal. No, la solidaridad se hace con la grandeza. O sea, eso es inevitable. Eso es inevitable. Y la mejor forma de ayudar a la gente es que usted se haga una persona rica, una persona libre, una persona llena de virtudes. No hay otra forma. De verdad, no hay otra forma. No hay otra forma. Hay que aprender a pensar. Hay que aprender a pensar y hay que quitarse los pasionalismos de la masa, del colectivismo. Hay que quitarse todo eso y empezar a pensar, porque mientras tanto, haciéndose los locos, uno haciéndose el loco, no va a ningún Pereira. Porque dice, no, es que mire que la viejita, y mire que el abuelito, y mire que el niño, y mire, si usted no tiene cómo sostenerse, usted pues va a sostener al otro. No, hay que cerrar la brecha y enfocarse. Entonces ya después usted ya enfocado y tal, entonces usted dice, voy a hacer una fundación para esos abuelitos, ¿no? Y un jardín para esos niños y tal. Pero al momento no se haga enjuagues mentales porque no funciona así. Enfóquese. En el mundo hay mucha aflicción. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrás. Eso sí es ciertísimo, porque hay gente que no quiere aprender. Entonces, por eso inclusive el pensamiento, la forma de pensar es importante, es sumamente importante. Con esta persona y lo va a ayudar a cambiar. No hay tal. Créame que eso no es así. No es así. Ese es uno, ahí sí muy soñador, ¿no? Muy soñador. Entonces viene el tema y todo esto para desarrollar un negocio. Todo esto para desarrollar un negocio. Entonces uno dice al final aquí lo más bacano es trabajar en uno, porque el negocio es sumamente sencillo. Tenemos que resolver un problema y el problema que tenemos que resolver es el siguiente, es un problema de dinero. No porque estén haciendo mal hecho el dinero, sino porque el dinero tiene que llegar a los bolsillos, a sus bolsillos. Mi función es que el dinero llegue a sus bolsillos.
Por eso no puedo ser de ninguna manera socialista, porque si fuera socialista estaría lleno de envidia y diciendo, no, 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 usted tiene que ser más desgraciado que yo. No, que el dinero llegue a su bolsillo. Usted tiene que trabajar sobre eso, que el dinero llegue a su bolsillo. O sea, que usted busque la fuente. Ahora, claro, la fuente que se le aparece, la más inmediata, la gran mayoría, es buscarse un empleo. Obviamente eso ya está replanteado. Vuelvo y digo, la persona que se busca un empleo es porque carece de habilidades, cualidades y virtudes. Ojo, esto suena durísimo. Habilidades, cualidades y virtudes, porque si usted descubre que tiene habilidades, cualidades y virtudes, usted la saca del estadio. Con toda certeza, usted la saca del estadio. No hay vuelta atrás. Usted la saca del estadio porque ¿por qué no hace una persona porque no tiene habilidades, cualidades y virtudes? Entonces uno dice, entiendo ahora. Habilidades, cualidades y virtudes. Yo puedo hacer en mi hoja de apuntes, decir, venga, ¿cuáles son mis habilidades? ¡Pran! Habilidades blandas. ¡Pran! ¿Cuáles son mis cualidades? ¡Pran! ¿Cuáles son mis virtudes? Tengo que ponerme a la altura de los ganadores. ¿Por qué? Porque son requisitos indispensables para triunfar. Entonces, el dinero y la fuente para obtener el dinero, entonces hay que darse cuenta que se requiere un ambiente. Por eso procuramos que América, es decir, todo este continente, empiece a mejorarse el ambiente. El territorio es rico, todos estos países son supremamente ricos, todos los países de esta América son ricos, lo que pasa es que están llenos de gente pobre. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Ese ambiente sanarlo desde las emociones. Que la persona ya no actúe bajo la envidia, ¿no? Sino que actúe mediante el emprendimiento. Hay riqueza para todos, hay abundancia para todos, pero eso requiere transformar el ambiente. ¿Quiénes transforman el ambiente? El líder. ¿Quiénes transforman el ambiente? El líder. Entonces, a partir de allí empezamos a entender el concepto de empresa y entonces decimos, ya entiendo. Mi función es, bajo esa figura, emprender. Entonces ya uno dice, claro, obviamente empieza uno ya a actuar con inteligencia y dice, venga, claro, yo quiero montar una empresa hoy, pero no la voy a montar de las antiguas, de las tradicionales, porque hello, las monto inteligente, porque la inteligencia de estas habilidades, cualidades y virtudes, la inteligencia se basa en el apalancamiento. Entonces uno se apalanca. Si usted quiere ser grande, apalánquese con los grandes. Entonces aparece una multinacional que viene de Malasia. Ahí donde dice, va Willy con el plan. Una multinacional que viene de Malasia, y le está diciendo, mire, ya todo está montado, simplemente inclúyase. No se excluya, inclúyase y sea como si usted hubiera fundado la compañía. Porque otra de las cosas es que mucha gente se infiltra. De verdad, mucha gente se infiltra y obviamente al no transformar su manera de pensar, siguen pensando egoístamente, pero un egoísmo perverso. Ese egoísmo perverso porque están a la defensiva, están diciendo ellos que si ellos compran acá en Colombia, están haciendo rico a una persona en Malasia, cuando no ven a la inversa. ¿No? Porque la gran acción de confianza, de amor, justicia y enfoque nos la está dando Malasia. Malasia está diciendo, yo primero coloco todo. O sea, yo coloco todo, y ya está todo montado. O sea, usted no puede decir que es que, nada, ya todo está montado, solamente venga, asóciese y vamos 50-50. Asóciese y vamos 50. Y no le estoy diciendo que para asociarse usted requiere lo que yo puse como corporación, sino pinche $80 y asóciese conmigo y usted si hace las cosas más o menos con el enfoque que yo tengo, la visión que yo tengo, usted se hace millonario con esos pinche $80. Entonces, obviamente para eso se requiere que ese ambiente mental ya esté transformado. Porque mientras la gente tenga ideas cruzadas con relación al emprendimiento, se va a sentir que la están explotando. Porque hay mucha gente que dice, pero esos chinos vienen a llevarse
la plata de Colombia. De verdad, así dice mucha gente, que gente negativa. Esa gente borre la del WhatsApp y mejor dicho, póngale un candado y mejor dicho, a metros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es ahí cuando empezamos a entender el tema empresarial, porque usted empieza a darse cuenta que la empresa tradicional obviamente está llamada a desaparecer. Está llamada a desaparecer por las siguientes variables. Porque la producción ya no es negocio. O sea, yo tengo un negocio, una empresa donde yo no produzco. O sea, yo no hago esa producción como se hace tradicionalmente, porque la producción requiere de acopio. O sea que si yo tengo una empresa donde yo tengo que producir y tengo que almacenar, entonces en el lugar donde produzco, eso me genera un pasivo. En el lugar donde almaceno, me genera un pasivo. Debo tener personal donde produzco y debo tener personal donde almaceno. O sea, eso me genera una carga laboral. Y si yo monto una empresa de las tradicionales, con toda certeza me van a armar sindicato. Y obviamente después de que yo deje armar sindicato, yo no puedo echar al sindicato. O sea, ese tipo de negocios ya no se hacen. Ya no se hace, hay que pensar. Mire, estos son espacios para eso, para pensar. Entonces, ¿cuál es la empresa inteligente? Esta que estamos nosotros desarrollando. Acá no hay sindicato. Por ende, no hay acopio, es decir, no hay infraestructura, ni hay empleados, ni hay jefes. Porque pues obviamente no tiene sentido que uno que no le gustan los jefes, pues esté buscando tener empleados. Pues no tiene lógica porque hello. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empezamos a entender cómo se hacen las empresas en el siglo XXI. Entonces, eso yo no lo sabía hacer porque esto no me lo enseñaron en la escuela. No importa, hay que aprenderlo a hacer. Y entonces uno empieza a decir, o sea que, ¿cuál es la finalidad de la empresa? Generar unas utilidades. Entonces, esta figura de negocio debe generarle usted unas utilidades que las hace con creces en su persona. Las hace con creces en su persona y entonces, por eso usted siempre evalúe su proceso y, o si no, pues busque un evaluador, elevador, es decir, alguien que verifique su proceso porque es importante, ¿no? Es como usted ir a consulta con cierta frecuencia a que le hagan los chequeos y tal, ¿no? Porque se trata de eso. Básicamente ese es el asunto con relación a habilidades, cualidades y virtudes en el negocio. Adelante, Felipe Andrés. Por supuesto, pues obviamente siempre se termina una conferencia de la magnitud que nos atañe el día de hoy, en la tarde de hoy, y en estos días que siempre estamos dispuestos y prestos a aprender, siempre es sorprendente, siempre es nutritiva, siempre nos genera un valor agregado lo que hoy se habla, ¿no? De lo que hoy un líder con la coherencia con lo que nos habla Caicedo, de cómo nos habla de las cualidades, las virtudes y las habilidades del negocio, ¿no? Y tiene un gran mensaje porque va con una dirección y un apunte completo a lo que son las habilidades blandas. Cuando yo escuché el término habilidades blandas, tiempo atrás, no entendía qué eran, no sabía qué eran las habilidades blandas. Y cuando empiezo a escarbar y empiezo a entender de que todo lo que se me ponga al frente, tengo que entenderlo, tengo que nutrirme de ello, ¿no? Obviamente de que todo lo que se ponga en la mesa y lo que en el network marketing se hable, todo aquello que se dice tiene que ser coherente, entonces por eso tenemos que estar siempre, no ponerlo en tela de juicio, pero siempre estar en la búsqueda y en el descubrimiento, como nos dice Willy, ¿no? Obviamente pues ya vimos a un Willy que ha tenido que, bueno, un Willy más abierto en esta conferencia, ¿no? Un Willy más sensible, un poquito más, se nos mostró un Willy un poquito más inocente en lo que tiene que ver en el negocio. Un Willy que lo alcanzaban a hacer así, pero no, obviamente el proceso crece y un Willy que de pronto al principio tuvo muchas preguntas, pero siempre estuvo en la búsqueda.
Eso es lo que siempre tenemos que tener nosotros como líderes, ¿no? El hecho de estar siempre en esa búsqueda y en el descubrimiento de nosotros mismos. Entender que las virtudes del negocio se basan en los valores que como empresarios podemos acoplar para nosotros, que podemos regirnos bajo esos valores. Hay valores éticos en nuestro negocio. Las personas creen que la empresa, construir capital, ser capitalista se basa en valores egoístas. Es cierto que el sueño es egoísta porque solo lo soñamos nosotros, pero los valores que van en pos del capitalismo, en pos de crear empresa, siempre van a ser con una misión y una visión que va a influir positivamente de ese individuo al colectivo. El individuo quiere influir al colectivo de una manera positiva. Por eso de pronto se ha malinterpretado el hecho del empresario y hoy en día, en esos tiempos donde se ve la mediocridad y obviamente el sin razón de lanzar piedras y el sin razón de no entender cómo funciona la economía ni las finanzas y los gobiernos. Entonces, se cree que atacar al empresario es lo correcto. Abraham Lincoln decía que no se puede atacar a la persona que provee la riqueza. No se puede atacar, o sea, no creamos que la riqueza se puede ponderar atacando a quien la crea. Entonces, cuando entendemos las cualidades, las virtudes y las habilidades que se deben de tener en el negocio, es hermoso porque entendemos que ser empresario es ser humano, es ser más sensible. Y la sensibilidad viene con las habilidades blandas, porque obviamente cuando hablamos de las habilidades del negocio, como el título de la tarde de hoy, habilidades blandas, habilidades que nos ayudan a generar empatía, habilidades que nos ayudan a tener carácter, sobre todo porque pues tampoco uno tiene que dejarse coger por la galleta todo el tiempo. Habilidades que nos generan un impacto a nivel social. En pocas palabras, estamos hablando de un campo emocional y entender que las virtudes son los valores que como empresarios desarrollamos es algo que cada vez, yo digo que cada vez estas tardes son de aprendizaje y son jugosas, son realmente, siempre decía siempre don Luis, uno tiene que estar siempre agradecido de lo que se aprende con Willy. Entonces, muchas gracias, Willy. Esa misión es supremamente noble y creo que para uno tener los cojones de hablar con el criterio, el proceso es el que nos da la autoridad. Bueno, ya pues Willy nos dio su desborde de inspiración y sobre todo de enseñanza en esta tarde. Llegar al espacio donde podemos, bueno, no podemos, sino que debemos. Obviamente pues no tenemos, sino que debemos dar ese aporte. Entender que lo que nosotros logramos entender suma a otras personas. Entendemos que lo que tengamos como preguntas, esa pregunta que siempre existe es necesaria hacerla, porque una pregunta que no, de pronto la persona por pena no la hace, va a quedar como esa traba que no lo va a ayudar a crecer. Entonces estamos en el espacio propicio para hacer una pregunta a Willy si no se entendió algo o si tenemos de pronto muchos términos que hoy en día, ya en este momento se rompieron los paradigmas y queremos estar más firmes con ellos o si queremos compartir lo que aprendimos de esta increíble conferencia. Entonces, adelante quien quiera participar en este espacio. Bueno, yo abrí primero el micrófono. Dale, Miri, fantástico. Adelante. Bueno, muy interesante, digamos, toda la conferencia, como siempre. Pues yo tomo nota y grabo un poco para poder repasar, pero sí es clave el crecimiento interior, esa parte que se habló de la fuerza interior. Y sabemos que es necesario, digamos, lo que habló Willy, de los libros, audios y eventos para poder
para poder crecer. Entonces, creo que no es posible que una persona pueda cambiar y pueda hacer este proyecto si no hace un proceso de libros, audios y eventos. Esto es seguro porque esto es lo que, esta información es la que nos ayuda a cambiar toda la negatividad y a darnos, por el contrario, la creencia, a darnos la convicción y la fe de que podemos hacer. Entonces la pregunta sería esta: ¿puede una persona desarrollar el network marketing sin cambiar o sin asumir otra información? Digamos, no es posible, aunque el universo puede jugar una acción burlona, ¿no? Burlona por lo siguiente. De hecho, es algo que de pronto pues, lo puedo compartir acá. Digamos, hay una situación que ocurre en el desarrollo inicial de las compañías que es bien bastante particular, y es que llegan personas en esa primera fase digamos, del desarrollo de las compañías que en cierta manera se posicionan, ¿no? Se posicionan y por derrame, entonces llegan muchas personas. Entonces, aparentemente podríamos hablar, o sea, se puede prever de alguna forma la figura de éxito en este tipo de personas que pueden llegar inclusive a rangos elevados, pero ocurre que en la medida de elaborar un proceso como es el proceso natural, obviamente se descubren muchas cosas. Por eso se recomienda a las personas que aguanten el proceso, es decir, que pasen el proceso, que uno al principio no entiende muchas cosas, pero a la medida que uno pasa el proceso, pues todo se hace claro. Entonces obviamente uno empieza a darse cuenta, de todo, que eso es muy importante. Entonces, por esa razón, hay personas que llegan a rangos elevados y se rajan. Se rajan es ¿por qué? Porque el rango no está fundamentado en un proceso educativo, en un proceso de vivencia y de convivencia con una red, ¿no? Que es básicamente con la profundidad. Entonces, obviamente, quien llega ya en compañía ya en cierta manera, podríamos decir, medianamente formadas, pues les corresponde hacer el proceso bien hecho. ¿Por qué? Porque ya no se va a tener ese momento de esos derrames así, así explosivos, ¿no? Por la novedad, digamos, de la compañía, ¿no? Ya hay que construirlo de manera concienzuda. Y ahí es cuando se empieza a notar el nivel de conciencia y el estado emocional, el nivel de proceso y la educación mental, espiritual, emocional de la persona cuando hace las cosas bien. Es decir, el proceso se nota en un ser humano. Entonces, esta pregunta que hace Miriam es súper importante por eso, porque sin educación no es posible construir empresa. De hecho, ningún tipo de empresa se puede construir sin educación. Por eso las empresas tradicionales, la mayoría de personas que tienen negocios desde ferreterías, peluquerías, droguerías, estas personas montan un negocio no es por el negocio, sino por el amor al trabajo. Se trata de que cada persona que intente montar un negocio debe educarse porque el negocio como tal, el emprendimiento como tal, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la forma de pensar, es decir, hay que aprender a pensar, aprender a pensar. Una persona que intenta montar un negocio, por ende, es una persona que busca generar capital, pero ocurre que usted habla con la persona que tiene la ferretería y tiene ideas en contra del capital. Por eso ustedes ven inclusive en este modelo de negocio a muchos líderes, comillas,
que tienen ideas. De hecho, en esta situación que es coyuntural, que no viene nada al tema, pero es muy coyuntural, usted ve a mucha gente protestando en la calle. Ellos pelean, pero no saben por qué pelean. Entonces uno dice, qué oso que una persona, un networker, ande en semejante cosa cuando no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque usted tiene que saber por qué pelea. O sea, usted tiene que saber por qué pelea. ¿Y por qué pasa eso? Porque las personas no están educadas. En la misma marcha, usted veía personas con 2, 3 maestrías, doctorados, aparentemente diciendo, estamos luchando por eso, pero ellos no saben por qué pelean. Ellos no saben de por qué están siendo manipuladas. Entonces, para uno no ser manipulado, ¿qué debe hacer? Educarse. Y este espacio que se genera con toda la libertad, siempre está sugiriendo la información, la fuente de la información, y está sugiriendo que lean. Que lean, ¿por qué? Porque está comprobado. Mire, si usted se da cuenta, la cantidad de personas que abandonan, de hecho estamos en el año fiscal, en el mes fiscal de las cámaras de comercio. En las cámaras de comercio, por esta época, apertura muchas empresas, pero las personas a noviembre de este mismo año ya han cerrado las empresas. ¿Eso a qué se debe? Que la gente abandona los negocios porque no se educa. Para una persona montarse una peluquería debe educarse. Pero la persona de momento dice, no, yo voy a estudiar administración de empresas. No, es educación que tiene que ver con todo esto, habilidades, cualidades, virtudes, cómo montar una empresa, cómo tener la empatía y cómo tener la berraquera para abrir un local todos los días y atender a los clientes y hacer arqueo diariamente, hacer arqueo, cuánto ingresó, cuánto gasté, todo eso hace parte de un negocio. Hay gente que tiene negocios, pero no se está dando cuenta que va en pérdidas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no se educa. Hay que educarse, hay que formarse. O sea, sin educación no hay desarrollo empresarial. Y cuando hablo de educación, no estoy hablando de esa educación tradicional, estoy hablando de la autoeducación. Porque finalmente, si usted abre un local, si usted tiene la tienda, el almacén, lo que sea, usted debe hacerle arqueo a eso cuánto, es decir, todo eso usted tiene que hacer la proyección. Usted tiene que hacer la proyección porque es normal, ese es el ejercicio normal, y entender las variables de una mentalidad empresarial que es la que necesitamos transformar, es la que necesitamos inculcar en América. Que las personas tengan habilidades, cualidades y virtudes empresariales. Esa es la respuesta. Fantástico. Siempre bastante coherente y extendido el hijo Will. Bueno,